Entre 1503 y 1519, Leonardo da Vinci pintó su Gioconda, el cuadro más famoso del mundo según los expertos. Hoy la identidad de tan enigmática mujer está ligada a Lisa Gherardini, la esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante de telas florentino. La razón: el testimonio de uno de los primeros historiadores del arte, Giorgio Vasari, quien registra que Leonardo había realizado para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa, describiendo a continuación cómo alrededor de sus ojos había motas rojizas y pestañas, cómo sus cejas no podían ser más naturales, cómo su nariz tenía rosadas y tiernas aletas, cómo sus labios eran rojos y entreabiertos, y cómo en la depresión de su cuello se percibían las palpitaciones. Y yo les pregunto, ¿les parece acertada esta descripción de la Gioconda? No mucho, ¿verdad? Sin embargo, a partir del siglo XIX, la obra comenzó a ser llamada Mona Lisa en base a esta descripción tan desacertada. Pero anteriormente, en la Italia en la que Leonardo vivió y en la Francia en la que murió, el retrato de esta mujer era conocido como la Gioconda o Gioconde. Esta palabra en español significa jocunda, un adjetivo calificativo sinónimo de alegre o bromista. Y dado que Leonardo retocó y atesoró celosamente para sí este cuadro hasta su muerte en 1519, es muy probable que no estemos ante el encargo de Francesco del Giocondo, y puede que esta misteriosa mujer realmente esté ligada a algún tipo de alegría o sátira del genio. Pero, ¿cuál? Para descubrirlo, iniciaremos nuestra propia búsqueda observando en primer lugar cómo la Gioconda se recorta sobre una atmósfera tenebrosa, en la que afiladas cimas y tierras rojas se perfilan sobre un paisaje de agua, desvaído, como de fondo marino, razón por la cual afamados críticos de arte como Walter Pater o Lord Kenneth Clark no dudaron en declarar respectivamente que la Gioconda había buceado en aguas profundas o calificarla como diosa submarina. En dicho paisaje se observa un camino en el lado izquierdo y un puente en el derecho, y dado que en los retratos del Renacimiento los elementos del paisaje ayudaban a identificar al personaje, centremos primero nuestra atención en el puente. Al observarlo más de cerca, descubrimos que Leonardo dibuja el número 72 en uno de sus arcos. Gracias a este número, en el año 2011, la ensayista Carla Glori lo identificó como el puente Gobbo de la ciudad italiana de Bobbio, un puente también conocido como Puente del Diablo, ya que según la leyenda el diablo fue su constructor, y un puente ligado al número 72 al haber sido parcialmente destruido por una riada en 1472. Pero la pasión de Leonardo por los pictogramas, esto es, por plasmar a través de dibujos una palabra, nos llevará a hacer otro hallazgo, y es que el número 72 se sitúa bajo el puente como si de una firma se tratara. El 72 sería, por tanto, el nombre del artífice del puente, y dado que aquel que construye puentes se llama pontífice, busquemos en la lista de papas al pontífice número 72. Descubrimos así que se trata de un papa del siglo VII llamado Juan IV, pero lo significativo de este papa son las fechas de inicio y término de su pontificado, ya que están ligadas a dos eventos determinantes de nuestra historia: el 24 de diciembre al nacimiento de Cristo y el 12 de octubre al descubrimiento de América. Así que, como en el reverso de la Gioconda, esto es, en su tabla, Leonardo también escribió 3 enigmáticos números, el 1, el 4 y el 9, borrando un cuarto, no es descabellado concluir que el número borrado sea un 2, completándose la fecha de 1492, el año del descubrimiento de América. La tabla presenta además una fisura de 12 centímetros que, según han concluido avanzados estudios técnicos, siempre estuvo ahí, y está hecha de madera de álamo, un árbol ligado al legendario constructor del puente Gobbo, esto es, al diablo, ya que desde la Grecia clásica el álamo es un símbolo del infierno o inframundo. Con sus ramas, dice el mito, se coronó Heracles antes de descender al inframundo por el estrecho de Gibraltar,
el mismo punto desde el cual en 1492 partió Cristóbal Colón rumbo a lo desconocido. Y esta no es una cuestión baladí, no, ya que en honor a Heracles los griegos llamaron al estrecho las columnas de Heracles, y precisamente Leonardo pinta la Gioconda flanqueada por las dos columnas de una galería, unas columnas mucho más visibles en su versión inglesa. Así pues, la Gioconda no solo parece estar conectada al descubrimiento de América, sino también al inframundo. Pero, ¿cómo? Nuestros clásicos concebían al mundo como un disco plano con las tierras de Europa, Asia y África rodeadas por el océano o mar tenebroso. Pues bien, basta saber que la palabra griega inframundo significa por debajo del mundo, para comprender que del mismo modo que en una moneda por debajo de su cara siempre está su cruz, por debajo del mundo clásico siempre estuvo América. América es, pues, el inframundo, el infierno griego, el Hades, un mundo situado más allá de las columnas de Heracles, y un mundo invisible, pues eso es lo que significa en griego Hades, a causa de las brumas y peligros del mar tenebroso. Por ello es lógico que, más allá de las columnas del balcón de la Gioconda, sobre el mar tenebroso de su fondo se perfilen como llamaradas infernales las cimas de una tierra roja como la de Eritrea, la mítica isla roja del Hades, una isla que, según registra la Teogonía de Hesíodo, se situaba al otro lado de la corriente del ilustre océano, y una isla en la que Heracles robó al gigante Gerión su fabuloso ganado de bueyes de marcha basculante. Sin embargo, en la teología cristiana, el Hades o inframundo aparece ligado a la palabra hebrea Sheol, que significa tumba o pozo. Y dado que, como bien ha apuntado recientemente el crítico de arte Kelly Grovier, la Gioconda se sienta en una silla llamada pozzetto, esto es posito en italiano, basta saber que en el Renacimiento las manos de los retratados atesoraban la clave de su identidad, y observar cómo los dedos de la Gioconda se tiñen con el rojo de la tierra de Eritrea, para comprender que las manos de la Gioconda reposan sobre la silla o trono del pozo del abismo, por lo que la Gioconda se revela ante nuestros ojos como la mismísima reina del inframundo griego, Perséfone. Y dado que Perséfone significa la que porta la muerte, ¿entienden ahora la sonrisa burlona de la Gioconda? ¿Entienden por qué su rostro causa tanta desazón? Están ustedes mirando directamente a los ojos de la muerte, a la misma muerte a la que miraba Leonardo cuando, al final de sus días, retocaba incesantemente esta obra. Se comprende así por qué la Gioconda nos desafía con su mirada cuando en el Renacimiento se pintaba a las mujeres con la cabeza gacha y girada. ¿Por qué sus cabellos rizados aparecen sueltos y no recogidos como era lo propio y más en una mujer casada? Porque su traje refleja la oscuridad de las tumbas y la austeridad del luto, y su velo, el velo de la muerte, enorme, desciende por su hombro izquierdo trenzado, para después cubrir todo su cuerpo. Incluso porque en contra de lo escrito por Vasari, no hay rubor en su rostro, ni color en sus labios, ni palpitaciones en su cuello, y es que la Gioconda está muerta y en el inframundo, en ese inframundo en el que, según los primeros cronistas de Indias, el vello facial era tan repulsivo que depilaban sus cejas y pestañas, pero también un inframundo pleno de oro, una riqueza que Leonardo vuelve a plasmar a través de un pictograma, ya que en su ojo izquierdo la Gioconda presenta un tumor graso llamado santelasma, una palabra griega que significa lámina metálica amarilla, un circunloquio que sirve para denominar al oro. Y es que, ¿por qué si no pintar tan antiestético defecto cuando lo lógico era idealizar la belleza de los retratados? Pero lo más terrorífico de la Gioconda es que como reina del inframundo está ligada al fin de los tiempos. Según el Corán, por ejemplo, el día del juicio final sería expuesto el infierno a los incrédulos, y ese mismo día, según el Tanaj judío, el Sheol sería destruido, como destruido sería, según el Apocalipsis cristiano, el Hades. Pues bien,
El 12 de octubre de 1492, el inframundo fue expuesto a los incrédulos, y ese mismo día fue destruido, al igual que el mar tenebroso y el cielo y tierra de nuestros clásicos. Y es que, como bien sentencia el Apocalipsis, el primer cielo y la primera tierra pasaron, por lo que el 12 de octubre de 1492 fue sin duda el día del fin del mundo de nuestros clásicos. Pero el Apocalipsis también vaticina que ese mismo día surgiría un cielo nuevo y una nueva tierra, y ese mismo día surgió un mundo nuevo, último modelo, esférico, con más tierras y gentes, y con más estrellas en su cielo, el mundo actual. Porque la Gioconda, como Perséfone, no solo portaba la muerte, sino que también la destruía, siendo un símbolo griego de renovación y renacimiento. Y es que el fin de los tiempos que tanto miedo generaba y genera, siempre ha significado eso, un fin temporal, porque del mismo modo que el papado del Pontífice 72 se inició un 24 de diciembre y concluyó un 12 de octubre, según la astrología, la ciencia astronómica de tiempos de Leonardo, estas fechas marcaban el principio y el principio del fin de un tiempo muy concreto, el de la era de Piscis, la era de los peces, de esos peces que moran en las profundidades marinas con las que muchos han vinculado a la Gioconda. Tras esa era que se había iniciado con el nacimiento de Cristo y que comenzaba a declinar tras el descubrimiento de América, llegaría la tan ansiada era de Acuario, en la que las antiguas religiones languidecerían y los hombres unidos convivirían en paz en una nueva era o edad espiritual. Así lo había vaticinado el místico de moda del Renacimiento, el calabrés Joaquín da Fiore, quien en el siglo XII había dividido la historia del hombre en 3 etapas o edades de desarrollo espiritual. En la era de Aries, la edad del Padre, en la que el hombre estuvo sujeto al Antiguo Testamento y a la autoridad de Yahvé. En la era de Piscis, la edad del Hijo, en la que los hombres estaban siendo guiados por el Nuevo Testamento y el amor de Cristo, y en la era de Acuario, la edad del Espíritu Santo, en la que el Espíritu de la verdad guiaría a los hombres hasta la verdad completa, según lo anunciado por Cristo en el Evangelio de San Juan. Así pues, no es un absurdo concluir que la Gioconda o alegría de Leonardo esté relacionada con el inminente inicio de la tan esperada edad. ¿Nos equivocamos? Esta visión de la historia o de la vida del hombre como un proceso de desarrollo espiritual suele ser simbolizado por un tortuoso camino como el Camino de Santiago, en el que el peregrino alcanza la inmensidad del mar, un símbolo de la eternidad, tras seguir la Vía Láctea o camino trazado por y en el cielo. Del mismo modo comprobamos que en la Gioconda un tortuoso camino une su pecho con el mar, y será al fijarnos precisamente en su pecho cuando en la primera línea de su bordado descubramos unos círculos entrelazados que evocan a los círculos entrelazados con los que Joaquín da Fiore representó las 3 edades del hombre en su manuscrito de El Libro de las Figuras, mientras que en la segunda línea del bordado unas pequeñas flores se enlazan con el apellido Fiore, flor en italiano, del abad. Estas flores a su vez están bordadas sobre una tela cuyo fruncido toma la forma de las aguas de un manantial, el manantial de la tan ansiada era de Acuario, y dado que la división trinitaria del tiempo de Joaquín da Fiore resuena en la monumental composición piramidal de la Gioconda, la identidad de tan enigmática mujer se perfila como la clave o piedra angular de tan maravillosos acontecimientos. Así que, ¿quién o qué se esconde exactamente tras la identidad de la Gioconda? Antes de ser raptada por Hades, el dios del inframundo, Perséfone había sido una hermosa doncella llamada Core. Este término griego, si bien significa doncella, también denomina la pupila del ojo. Y dado que los ojos son el reflejo del alma, busquemos en la pupila de la Gioconda algún atisbo de su alma y por tanto de su verdadera identidad. En el año 2010, el investigador Silvano Vincetti hizo público su hallazgo de unas iniciales en las pupilas de la Gioconda. En la pupila izquierda, la que puede ser una B o una S, pero también una C o una E,
y en la pupila derecha las letras L y V. Estas últimas iniciales lógicamente enlazan con el nombre de Leonardo da Vinci, pero también con algo más, algo a lo que el propio Leonardo alude a través del pictograma de su nombre, un león en llamas. Y es que el león desde tiempos remotos es un símbolo solar, y un león Vinci es un sol que vence, y por tanto es un sol invicto, el culto solar del Imperio Romano tardío. Un fiel seguidor de este culto fue el emperador Constantino I, quien en el año 325, a través del Concilio de Nicea, estableció las bases de la Iglesia de Cristo y tomó como distintivo personal el crismón, un símbolo que hoy es considerado el anagrama de Cristo. Sin embargo, siglos antes del nacimiento de Cristo, el crismón ya aparece en papiros y monedas egipcias y griegas, como por ejemplo en estas monedas de Ptolomeo III y del rey Mitrídates. Es más, en las monedas acuñadas por Constantino I, el crismón aparece con el alfa y el omega en sus extremos, formando un ideograma que significa yo mando. Y dado que según el mito Constantino tomó el crismón como insignia tras una visión solar, lo lógico es pensar que él realmente nunca abandonó el culto al sol invicto. Es más, enlazando con la fecha del inicio del pontificado de Juan IV, él fue quien fijó en el 24 de diciembre la fecha del nacimiento de Cristo, y es que la festividad del Sol Invicto abarcaba los días del 22 al 25 de diciembre, los días del solsticio de invierno, ya que se celebraba el renacimiento del Sol que, venciendo la oscuridad, iba a ser los días más largos. Gracias a esta asociación podremos concluir que las letras de la pupila izquierda de la Gioconda podrían estar relacionadas con el título de Rey de Reyes o Basileus de los emperadores griegos, o con las iniciales del emperador Constantino, pero desgraciadamente las letras no han sido identificadas con exactitud. Sea como fuere, lo que es evidente es que en el alma de la Gioconda late el Imperio Romano, ese imperio que a través de la romanización unía y sumaba a diferentes culturas y pueblos, y que, del mismo modo que en el año 325, bajo el culto sincrético de Cristo, unió en sus fronteras a judíos, griegos, romanos y cristianos, a partir de 1492 iba a consumar la unión de América y Europa gracias al culto sincrético de María, y en este sentido la Gioconda atesora nuevas sorpresas.